apoyamos a la infancia. Por la sonrisa de la infancia, realiza una donación. Más información en ayudarjugando.org. Buenas noches, bienvenidos o bienvenidas de nuevo a Giteras Nights. Para aquellos que no sepan de qué va el asunto, Giteras Nights es un programa de charlas roleras al que vamos a ir invitando a miembros de editoriales, creadores amateurs, asociaciones o creadores de contenido. No pretendemos sentar cátedra con nuestras opiniones, por lo menos las de un servidor, Little G. Vamos a hablar un rato, vamos a tomar un café a deshora e intentar rasgar la superficie del hobby para sumergirnos en las vivencias, tal vez no siempre roleras, de nuestros invitados. Hoy contamos con Felipe Pérez, director de Sugar Editorial. Muy buenas, Felipe. Hola, muy buenas, Germán, ¿qué tal? Muy bien, es un auténtico placer tenerte por aquí, por nuestra humilde casa. Esperamos que disfruten y que pasemos un buen rato charlando. Seguro. Entonces, que sí, muchas gracias por la invitación. Gracias. Y ahora sí que sí, nos servimos esa taza, buscamos música de ambiente y tras el opening comenzamos. Estamos de vuelta de nuevo. Gracias, Felipe, por compartir este rato con nosotros, con nosotras. Esta noche vamos a hacer un recorrido de atrás hacia adelante, un viaje desde el Felipe del pasado al presente en la editorial. Y para ello no se me ocurre una mejor manera que indagar en cómo nuestro invitado tuvo contacto por primera vez con el hobby. ¿Cómo comenzó todo? ¿Cuál fue tu primer contacto con el rol? Pues mi primer contacto fue en la EGB, aquello que estudiábamos entonces, y fue más o menos tempranito, quinto o sexto sería, no sé si tendría 11 años, algo por el estilo, cuando llegó a nuestras manos un libro del Señor de los Anillos, el Merc famoso rojo de York. Y ninguno del grupo sabíamos, de los amigos que jugábamos en el patio, digamos, sabíamos muy bien qué era aquello, pero bueno, uno se lo leyó, empezamos a jugar y dijimos, ostras, aquí hay chicha, esto tiene profundidad. Fue un contacto bastante poco ortodoxo. Recuerdo perfectamente el elfo Noldo con coraza y martillo de guerra que me hice. No nos habíamos leído todavía la obra de Tolkien, así que solo nos imaginábamos un grupo de un mundo de fantasía, ¿no? Y nos internamos como pudimos a él. Desde luego que tuve suerte en que ahí nos juntamos un grupito en que nos gustaba mucho aquello, y si no era uno u otro, pronto empezamos a echar mano a cosas parecidas como aquello, y pronto cada uno tenía su propio juego y tuvimos ahí diversión para muchos patios. Y desde entonces, prácticamente ininterrumpidamente, con periodos de más juego, periodos de menos juego, por supuesto, pero prácticamente hasta hoy. ¿Recuerdas esa primera partida que dirigiste? ¿Recuerdas? ¿Que dirigí yo? Joder, pues no exactamente, pero eran aventuras un pelín mazmorreras, porque bueno, veíamos que los ejemplos de juego que teníamos pues incluían explorar cosas, sortear trampas, que hubiese algún grupo de enemigos. Entonces recuerdo que lo que hacíamos al principio era copiar, ¿no? las aventuras que venían en el manual como ejemplo, u otras cosas, y después creo realmente que es un método de aprendizaje magnífico, yo lo recomiendo muchísimo, que nadie tenga miedo a copiar. Copiar es una cosa magnífica. Yo hoy en día sigo copiando, lo único que intentas es que se te note menos, pero copiar es una maravilla. Copiar han copiado todos, hasta los grandísimos artistas, y lo reconocen ellos mismos.
Y recuerdo pues que eran sencillotas, eran de, bueno, pues si llegan hasta aquí que encuentren esto, era la gracia de conseguir encontrar cosas con las que equipar al personaje y tal. En aquel momento la interpretación y cosas así no la teníamos tan presente, ¿no? Era más, un poquito más juego de mesa, pero interpretado y con nuestras decisiones y con nuestra cosa. Ojo, aquello era magnífico. Yo creo que para chavales de esa edad, que ya teníamos una imaginación despertada, la verdad es que era, evidentemente, suele estar relacionado que los jugadores de rol suelen tener cierto gusto por la lectura, ¿no? Entonces, como era un grupo que también teníamos cierto interés, cierta curiosidad por leer cosas, pues tienes como más facilidad para encontrar referencias o cosas, y entonces pues igual te leías un libro que te contaba, no sé, un mito griego y decías, joder, aquí hay algo que se puede utilizar, este tipo de cosas, con esto se puede jugar, ¿no? Y ese fue nuestro segundo paso, hacer aventuras a partir de libros, de películas, no sé, pues joder, veías Willow y decías ¡McMardigan! Y ya todos eran McMardigan dando vueltas con la espada y aquellas cosas eran magníficas. A veces he hecho en falta, perdón, la inocencia con la que nos enfrentábamos a muchas aventuras, a muchas cosas que todo nos asombraba, ¿no? Todo nos parecía magnífico. Al final, evidentemente, se hace repetitivo y necesitas algún tipo de reto más mental o diferente, ¿no? Pero ojo, recuerdo con mucho cariño aquellos momentos y lo especiales que eran, el enfrentarte a mundos desconocidos y pensar que estabas creando y que te estabas internando en algo que existía, en la imaginación colectiva del grupo, pero existía y tenía forma y tenía cosas detrás y tú podías descubrirlas. Era una experiencia muy, muy buena. Ya algo te internabas en un mundo extenso y en el mundo en el que sentías que podías hacerlo todo junto al grupo con el que estabas. Sí, la verdad es que sí. Y era un momento en el que eras un poco el protagonista de la película y además medio decidías tú un poco el guión, ¿no? Yo recuerdo que en aquellos tiempos pues ya pues teníamos nuestras primeras Nintendos, nuestras primeras... ¿no? Había algunas consolas, pero no era lo mismo la capacidad de enfrentarte a mundos grandes, desarrollados y tal. Eran, no sé, igual otro tipo de juegos más concentrados en un elemento concreto, ¿no? Y aquello era muy especial, ¿no? No había muchas experiencias parecidas a las que vivíamos en una partida de rol en otro tipo de ocio, videojuegos, no sé, series y tal. Teníamos también, es cierto, un alcance más reducido a, pues, no sé, a la posibilidad de adquirir cómics o de poder ver muchas series de dibujos animados. Veías aquella media hora que daban después del telediario antes de que empiece la película en los sábados y los domingos, y por la tarde nosotros teníamos en la ETV, nos daban dibujos en euskera y cosas así podíamos ver. No había muchas más posibilidades de conocer material y cosas frikis. A mí hoy en día aún me pasa lo de leo, pero también me trago muchas series de terror, de ficción, y reconozco que tengo un problema, que todo o mucho de lo que veo digo, hostia, aquí hay una partida, y pum, apunto el título de la serie y voy apuntando una lista de es que esto da para partida, y luego nunca saco tiempo para poder llevarla a mesa. Pero me sigue pasando eso de que veo algo, leo un libro, leo un cuento, veo una serie y digo, esto es maravilloso, me encantaría poder jugarlo, dirigirlo. Sí. A veces también, igual que el simple proceso de leer, por ejemplo, un manual de rol, aunque después no lo juegues, el simple hecho de poder manuarlo ya es una satisfacción en cuanto a descubrir cosas, ver cómo han presentado sistemas o el mundo que presentan. A veces también es simplemente ese proceso de creación de escenas, aventuras, ideas, es satisfactorio por sí mismo, ¿no? Y sabes que igual pues nunca
nunca lo vas a encajar en una aventura. O me estoy acordando, yo hice una aventura para jugar con el dueño de la perra laica en la Unión Soviética. Y me encantaba, y luego dije, esto es imposible de llevar a mesa, es muy, muy difícil por la colaboración, pero crear aquello, simplemente darle vueltas, ¿qué podría pasar cuando este señor paseaba con su perra antes de que yo me había imaginado una historia de que el perro hacía algo especial y la KGB lo cogía para el programa y el dueño iba detrás y tal? Simplemente ese proceso creativo, por ejemplo, para mí también es bastante satisfactorio. Y luego nunca sabes cuándo una de esas cosas te puede servir para improvisar una escena cuando se te han salido de madre los jugadores, se han ido por otro camino y dices, uy, esto aquí no engancha, a ver qué hago. ¿Recuerdas esos años cuando intentabas explicarle a alguien qué es lo que hacíais o en qué consistía el rol? ¿Que os entendían o cuál era su reacción? Joder, todo el mundo sabe que, en los 90, con lo de los asesinatos, luego me acuerdo que hubo una época en la que todas las noticias de algo un poco raro, o sea, no sé, un grupo de pijos se entretuvo un fin de semana quemando coches en Valencia, lo recuerdo perfectamente, aquella noticia, eran unos hijos de papá con dinero que se aburrían. Era un juego de rol, todo eran juegos de rol, siempre que pasaba algo raro eran juegos de rol. Y claro, eso... Pues al final yo recuerdo que prácticamente no se lo decías a la gente. O sea, estabas con los tuyos, con tu grupo, con la gente con la que te juntabas y tal, y punto. En casa mis padres, pues como me veían, porque jugábamos en la mesa de la cocina, venían igual el sábado a la tarde los colegas, nos sentábamos allí, jugábamos y veían lo que hacíamos y... Pues ya sabían lo que había, no era más, ¿no? Pero con gente que no lo ha visto, yo recuerdo mucha gente darme consejos sobre lo que tenía que hacer y tal. Digo, pues si no sabes lo que hacemos, ¿no? Era complicado y además yo creo que se junta con una época en la que eres adolescente y te cierras un poquito. Entonces... creábamos un poco esa cultura de grupo medio cerrada de ¿qué sabrán los de fuera? Nosotros tenemos este gran tesoro. Era un poco esa cosa que tienen los grupos de nicho o ese efecto que se da a veces en las sectas, ¿no? Que es nosotros tenemos algo que es lo bueno, es la verdad, vamos a cuidarla mucho entre nosotros. Y pues yo creo que se daba un poco ese efecto entre nosotros. Sí, yo creo que una de las frases que más me repitieron, una de las frases trending topic para mí de esos años, era que cuando decía, sí, no, que hemos quedado en casa de tal o de cual a jugar a rol, se me miraban con una cara y me repetían muchas veces, pero eso del rol no es peligroso. Pero me lo decían mucho. Yo siempre les intentaba decir, bueno, una obra de teatro es peligrosa. Bueno, pues es como una obra de teatro, pero en una mesa. Pues eso no es ¿Cómo va a ser una obra de teatro si en las noticias ha salido que han matado a alguien? Claro, es que con la gente que no tenía un mínimo conocimiento, yo creo que era una pelea perdida. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando le pedí a mi madre comprar el primer libro, fijaros qué elección hice. Car Wars fue el primer libro que compré. Pues cuando le pedí a mi madre tal, mi madre había visto un poco que jugábamos, ¿no? Pues al Señor de los Anillos, a Star Wars, alguna cosa así, y fuimos a la librería y ella pues no andaba demasiado convencida, pero como pues era un juego, era un libro, leía y estábamos y nos veía entretenidos, dice, bueno, pues está bien. Pero a ellos era más fácil llegar, no, pues que piensen como el ajedrez, que hagan cosas y tal, y entraba más fácil, pero a quien no había tenido ningún contacto con ello, era duro. Ya te digo que yo creo que en la época más dura, pasábamos, hemos quedado para jugar a un juego de mesa, al Monopoly o a lo que sea, o sea, decías cualquier cosa relacionada y ya está, y no tenías que desgastarte con demasiadas explicaciones. ¿Recuerdas de aquellos años alguna anécdota en partida o fuera de ella que tuviese como germen una de vuestras partidas? ¿Alguna anécdota en partida o algo que hubiera ocurrido en una partida y que lo hubierais trasladado, digamos, hostia, esto es como... Joder,
Sí que pasaban muchas cosas en las que, ahora no sabría decirte un ejemplo concreto, pero por ejemplo, que éramos mucho de jugar una temporada larga a un mismo juego o a una misma cosa con unos personajes, ¿no? Y era típico que cogiésemos características del personaje y se las trasladásemos a la persona. Y entonces, pues si había algo curioso, característico, etcétera, de un personaje, pues se lo decíamos al jugador, ¿no? Y me acuerdo pues que muchas veces igual delante de los padres de la persona o de otros amigos decían, pero esto es, ¿qué están diciendo? Pero nosotros sabíamos cuál era nuestra broma interna y tal. Seguro que sí, seguro que salieron cosas. Recuerdo, por ejemplo, pues haber hecho pruebas de haber jugado qué pasaría si nosotros mismos obtuviésemos superpoderes. Yo recuerdo de haber jugado aventuras en las que pues no éramos como capaces de controlarlo y qué pasaba si los padres de uno se daban cuenta de que pasaba algo raro y había que intentar combinar el estar en clase con los tiempos para poder hacer cosas y mezclar vida real con el juego, ¿no? Y lo que metes ahí y muchas cosas. Yo creo que haces experimentos con cosas que en ese momento suponen algo importante para ti, ¿no? Como en el momento en el que eres igual ya sí, sobre todo adolescente o empiezas a ser joven, yo creo que es un momento, yo recuerdo mucho que eran momentos en los que cogías todo aquello que te habían enseñado y era el momento de decidir si lo hacías tuyo o decidías que tu camino era otro, ¿no? Era el momento de ser crítico con cosas que estabas haciendo porque te las habían dado, era el momento de forjar más la personalidad y tal. Y yo creo y yo recuerdo que en muchas partidas explorabas ese tipo de cosas, lo proyectabas sobre tus personajes. O sea, yo creo que en diferente momento de tu vida, lo que más proyectas sobre tus personajes, sobre tus aventuras, sobre los problemas, cómo se conforman las escenas, el escenario en el que está sucediendo algo está muy influenciado por lo que en ese momento a ti pues te importa, te preocupa, etcétera, etcétera. Porque al final los juegos de rol son un método, yo siempre lo he dicho, no son un método para probar cosas de forma protegida, por así decirlo. El juego siempre ha sido eso. El juego, los niños juegan, ¿y a qué juegan? Juegan a ser mayores, juegan a ser policías y ladrones, a regentar un negocio y te venden cosas y te dan los cambios y saludan y al final, ¿qué están haciendo? Están practicando cómo nos relacionamos los adultos. Cuando eres joven, igual que los animales, tú ves sus juegos y ¿qué están haciendo? Están practicando a cazar o están practicando a cosas similares, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo y eso en ningún momento abandona los juegos de rol. Al final intentamos practicar cosas, cómo nos enfrentaríamos a ciertos problemas, qué haríamos si tuviésemos estos compañeros o estas dificultades con la seguridad de que lo estás haciendo en un entorno seguro. Eso está en la mesa, pase lo que pase allí, si tu personaje muere, pues bueno, pues ha muerto tu personaje, a veces como historia dramática, y yo creo que esto ya un poco más de adulto que cuando eres pequeño. Cuando eres pequeño no te importa tres narices la historia dramática, lo que quieres es que tu personaje vaya guay, ¿no? Después ya nos gusta más que, esto es un gran final para la historia, mi personaje sacrificándose con esto o lo otro, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que sabes que ahí puedes probar algo de una forma segura y aunque no sea de una forma tan palpable, tan clara en nuestro día a día, en nuestras relaciones sociales, etcétera, yo creo que utilizamos muchas herramientas que hemos practicado en partidas, que hemos practicado en situaciones, en conversaciones, en discusiones, en resolución de problemas. Y esa parte a mí me gusta muchísimo, creo que madura con el tiempo, que la vamos cambiando, pero que siempre está presente. Sí, y ahora que has dicho lo de
Lo de trasladar experiencias, yo recuerdo que nuestras primeras partidas del Señor de los Anillos, cuando ni siquiera habíamos empezado a salir y tal vez ya se empezaba a plantear un poco a ver si salíamos a dar una vuelta, un poco más tarde de lo normal y tal. Yo recuerdo que todas nuestras partidas del Señor de los Anillos empezaban en una taberna, había una pelea y había un concurso de cerveza. Y no teníamos ni idea de lo que era salir, pero recuerdo que es que era casi matemático. En el momento que empezaba la partida o te encontrabas en una taberna, sabías que ahí iba a haber una pelea y que seguramente alguno montaba un concurso de cerveza. Bueno, pues una vez conocido un poco el pasado de Felipe, vamos a ir aproximándonos un poco hacia Sugar Editorial. Vamos a explorar el qué te animó a montar, a emprender este proyecto. ¿En qué momento te dijiste, venga, voy a lanzarme con Sugar Editorial? Pues fue algo indirecto, fue algo que viene un poco de este juego, de haber hecho este juego. En todo este tiempo yo he tenido como 3 o 4 grandes grupos de juego, ¿vale? Que eran con los que jugábamos mucho tiempo. Y en estos grupos, pues a mí siempre me gustaba probar a hacer variaciones, a crear como nuevos juegos, pues que queríamos jugar a un juego que fuésemos G.I. Joe y que nos enfrentásemos a Cobra y tal. Y, pues no tenemos ese juego, pues, oye, y si cogemos no recuerdo en base a qué lo hacíamos, igual fue algo porcentual o algo así, pues nos hacemos nuestro juego, o que queremos jugar a un juego que sea, pues cogíamos la base del Mutantes en la Sombra, que era como muy vale para todo, y lo usábamos para otra cosa. Era muy de crear juegos, pero eran juegos que se quedaban en el grupo, ¿no? Que se quedaban en nuestro grupo, era para nosotros, lo usábamos y ya está, y muchas veces no es que fuesen para el grupo, eran para mí, eran mis anotaciones, mis tablas, mis cosas, y con eso yo lo podía dirigir, pero no se lo podía dar a otro, ¿no? Siempre me ha gustado mucho crear ese tipo de cosas y me ha resultado muy satisfactorio. Lo que no había hecho era escribirlos para otro, porque eso requiere de un esfuerzo bastante diferente. Y yo creo que esto es algo que es un ejercicio interesante de realizar, ¿eh? Aunque luego no vayas a hacer nada con el producto, por así decirlo, el hecho de ponerte a escribir incluso cualquier otra cosa, una novela, algo, pero algo que se lo vas a dar a otra persona para que lo lea y tenga que entender lo que has puesto, es un ejercicio de creación diferente a tú simplemente imaginar y relacionas 4 cosas y luego tapas los huecos con improvisación. Ya es otro tema. Es un paso que, bueno, pues que ya iba rumiando, tenía interés en hacerlo. Yo tengo un juego ahí guardado, que le tengo mucho cariño, que se llama Leyendas de Tertia, al que, bueno, pues le estuve creando el mundo, creando el sistema, todo, y me surgió una oportunidad. Me surgió la oportunidad al leer los cómics basados en Morirse en Bilbao. Vi un mundo, era muy gamberro, era muy fancinero como cómic. Vamos a decir que la calidad, ahora me van a escuchar y me van a pegar los autores, no. Pero digamos que la calidad no era muy elevada, pero era muy divertido de leer, no porque fuese gracioso, de chiste, sino porque era chulo, porque eran como aquellas aventuras de los 80 que intentaba simular, por ejemplo, Los Mercenarios o ese tipo de películas y de cosas de acción un poco viejas, ¿no? Y además mostraba un poco el Bilbao oscuro, gris, con el que crecimos en los 70 y los 80 y tal. Era una cosa que enseguida me entró por los ojos. Y vi que era un mundo que se prestaba, pero es que exquisitamente para hacer un juego de rol, porque daba muchísimas opciones de hacer cosas, tenía una base potente y tal, ¿no? Y dije, aquí hay un juego de rol. Y entonces me acerqué a ellos y les dije, oye, os hago el juego de rol de esto. Uno de ellos, Gorka, el señor verde, es rolero también, o sea que no le era extraño el tema, mientras que el dibujante Quique, sí le resulta más extraño lo de los juegos de rol, ¿no? Sabía un poco de qué van y ha oído hablar de ellos, pero no eso, y dijeron, bueno, pues no sé, pues venga, va, dale, haz, y creé, y este juego
me junté con otro colega, con Yagoba, y nos pusimos, porque él es bastante más gracioso que yo cuando escribe. Yo quería darle también un tono desenfadado y tal, pero yo cuando me pongo a escribir soy muy serio. Eso es una cosa que yo me pongo a escribir y enseguida me voy a palabras muy formales, a palabras... Pues, y mientras que Yagoba pues le da un toque mucho más divertido y más ameno, ¿no? Le dije que me ayudase con este proyecto y nos pusimos con ello y lo sacamos con un crowdfunding, lo sacamos en Berkami. Es un juego muy sencillito, ya veis que es como un fanzine y tal. Queríamos además que tuviese esta pinta. Y en cuanto estaba hecho y había que entregárselo prácticamente a los mecenas, dije, joder, me ha encantado la experiencia. Me ha gustado mucho todo lo que rodea a esto. Ya no solo escribir, pues ver qué pasa con las imágenes, maquetar, el tema de mirar las imprentas, todo lo que estaba ahí relacionado, y dije, jo, esto es una actividad creativa chula. Y era un poco lo que yo andaba buscando, ¿no? Tener algún tipo de actividad creativa que me llenase en ese aspecto. Y entonces dije, jo, pues es ahora o nunca. Si quiero aprovechar un poco la sinergia de esto que ya he hecho y que haya una medio marca por detrás que pueda un poco, aunque sea darte nombre, sí, ese es el chalao que hizo no sé qué, o me suena que hizo algo, qué tal, ¿no? O sea, simplemente por tener un poco de eso, decidí que era el momento de crear una marca y fue cuando, pues... registramos la marca. Ahí, bueno, pues sobre todo es un trabajo que he llevado yo, pero hay personas que me echan una mano de vez en cuando, pues porque esto es una cosa que a veces tiene más cargas de trabajo que otras, pero que ha sido una actividad, la verdad es que muy satisfactoria, sobre todo por la gente con la que entras en contacto. Yo creo que eso es de lo más satisfecho que estoy. Al final... intentas promocionarlo, entonces vas a sitios, igual que ahora, por ejemplo, pues me estás entrevistando tú, pues nos conocemos, hablamos y tal. De la misma forma, bueno, este año ha sido un auténtico horror, 2020, pero por ejemplo 2019, pues fui a un montón de jornadas y te juntabas allí con la gente, hice muchos amigos, veías, aprendías de ellos cómo hacían, compartías, pues yo lo he hecho así, yo he hecho esto y tal, y ahí salía una cosa muy, muy chula en torno a la afición, que ya era algo diferente a jugar, a dirigir. O sea, podías estar haciendo cosas relacionadas con la afición de otra manera, en otros tiempos y tal. Y fue lo que me gustó mucho y lo que hace, pues bueno, que esté muy satisfecho de esto, que es una cosa que no da dinero, que ya sabemos que las editoriales de rol, pues bueno, llegan hasta donde llegan, pero que pues que de vez en cuando aparezca tu nombre por ahí, ver que, sobre todo ver que se ha hecho físico, que se ha hecho producto, algo con lo que has estado trabajando durante meses. Ha cobrado vida, sí. Eso es una gran satisfacción y oír que la gente pues lo usa, lo lee, te dice cosas, me ha gustado esto, tal, eso es muy, muy chulo, a mí eso me encanta. ¿Y Sugar Ediciones tiene algún significado el nombre? ¿Por qué? ¿Por qué le pusiste Sugar Ediciones? Sí, mira, tengo aquí una expresión que se usa en euskera que dice Isena Badu Bada, que esto significa, se traduciría algo así como si tiene nombre, existe. Básicamente es, si tú le has dado nombre a algo, es porque es una idea, aunque sea un concepto, ese concepto existe, ¿no? Y esto es un nombre que se usa mucho con la mitología vasca. Entonces, ¿qué es Sugar? Sugar es un ser de la mitología vasca, es una enorme culebra, por eso la S de Sugar tiene esa forma extraña, la confunden con un dragón, por eso también tiene un poco esa imagen curiosa, ¿no? Y es, bueno, igual os suena, para los que no conozcáis la mitología vasca, igual a quien sí os suena, es Mari, ¿no? La dama de Amboto. Mari es pues igual de aquelarre o de cosas así, seguro que os suena, que es un poco como la divinidad del cielo o de la magia o tal en sus cuevas y tal. Bueno, pues Sugar es su marido, un duende de las profundidades, porque en la mitología vasca los seres mágicos, los espíritus,
ellos viven o arriba en el cielo o en las profundidades de la tierra. Y este es uno de los que sale de las profundidades de la tierra con forma de serpiente y tal. Y bueno, pues a mí me gusta mucho la mitología y tal, y decidí pues buscar algo que pudiese ser un poco pues relacionado con la fantasía, que sea un nombre diferente, etcétera, etcétera, ¿no? Y es un poco pues el motivo por el que elegí Sugar. Vale, pues yo creo que como introducción a Sugar está bien. Creo que vamos a saltar al siguiente punto. Yo creo que antes de saltar y meternos de lleno con el bloque editorial, vamos a hacer un par de cosas. La primera, vamos a regalar un PDF del juego de rol que ya nos has enseñado de Morirse en Bilbao, y también regalaremos un bono de 20 euros para gastar en vuestra tienda, todo cortesía de Sugar Editorial. Y bueno, primero darte las gracias y luego plantearte la manera, a ver qué te parece. Yo creo que podríamos hacer un par de preguntas relacionadas con lo que hemos hablado, o puede ser alguna otra cuestión que a lo mejor vayamos a tratar, y hacemos un par de preguntas para que la gente pueda responder por el chat. Y bueno, nuestro Umpalumpa moderador, que va a estar por ahí vigilando los comentarios, pues bueno, hacerle caso a lo que os diga. Por favor, sí que os digo yo desde aquí que deis las dos respuestas a la vez, que no tengáis primero una respuesta y luego otra. Dar las dos respuestas a la vez y facilitarle la tarea. Y luego él ya os dirá de qué manera va a canjearse esto. Los dos primeros que respondan, pues bueno, el primero que responda que elija si quiere el PDF o quiere el bono, y ya que se pongan de acuerdo. ¿Vale? ¿Qué te parece? El PDF sí. Del juego que quieran de nuestras líneas, ¿eh? Digo, has dicho Vale. Morirse en Bilbao, pero si quieren de otro juego, otro que elijan, el que quieran. Vale, perfecto. ¿Quieres que empiezo yo? ¿Empiezas tú? ¿A hacer una pregunta? Sí. Empieza tú y así me la pienso. Vale, yo suelo ponerlas facilitas. Yo las pongo facilitas y os dejo, si la queréis complicar, os lo dejo a vosotras. Yo voy a preguntar, a ver que me digan tres juegos de la línea editorial de Sugar. Vale. Sí. Venga, va, pues yo voy a hacer otra preguntita, que si han visto el vídeo, la han podido, a ver si han estado atentos. ¿En qué año empezamos? ¿En qué año empezamos a editar? ¿En qué año se crea Sugar? Y bueno, con esas dos preguntas ya podéis ir respondiendo, y mientras tanto nosotros vamos a seguir con la conversación. Y la segunda de las cosas que vamos a hacer es una ficha de un personaje que queremos hacer con todos los invitados que vayan pasando por aquí, y que vamos a ir colgando en el apartado, en el tweet fijado que tenemos en Giterans Game, en el apartado de Giterans Night. Ahí lo vais a encontrar todas las fichas de nuestros invitados. Y para ello lo primero que vamos a hacer, que tenemos que hacer, es que elegir una ambientación para trasladar al Felipe de hoy a la fantasía. ¿Qué ambientación? ¿Lo elijo yo? Sí, elige tu ambientación. Puede ser, puede ser un juego, puedes decirme años 20, el oeste, los años 70, la época romana. Me voy a hacer un personaje de Morirse en Bilbao. Sí, mira, podría hacer algo de eso. Venga, vamos a hacer un personaje. Voy a intentar a salir un poco de lo más usado. Vámonos a la antigüedad. Venga, vamos a hacernos un personaje griego, por ejemplo, de la Grecia clásica. Algo de RuneQuest o algo así. ¿Qué nombre le ponemos? ¿Qué nombre? Pues Filipo. Filipo. Ese lo tenemos fácil. ¿Y el concepto de Filipo? ¿Ante quién estamos? ¿Ante quién estamos? ¿Estamos ante un
espartano, estamos ante un orador, tal vez un filósofo. Me atrae. Yo fíjate que en todas las ambientaciones en las que hay magia o cosas así, suelo ir a por el mago. Si juego a Star Wars, voy a por el Jedi. O sea, siempre voy a por el... Si estamos ante algo más histórico, más tal, me gustan los guerreros y los militares y los líderes. Tengo algo de... Me da apetencia el poder y esas cosas. Así que creo que sería un hijo de alguien con cierto cargo en el ejército, algo así. Con sueños de grandeza. Siempre me gusta que tengan sueños de grandeza y un pasado un poco dramático, que carguen con algo. Hijo de un noble con sueños de grandeza. Ahora le pondremos en la complicación 2 hitos de Filipo. Dos sucesos importantes de su vida. Su familia cayó en desgracia. Y vamos a buscarle un buen destino. Enamorado de la hija del rey. Una complicación, algo oscuro de Filipo, algo que a lo mejor no conoce el resto, algo que a lo mejor lastra y se calla. Bueno, igual podemos dejar esa de enamorado de la hija del rey, lo podemos poner como algo oscuro. Su familia un poco caída en desgracia le impide un poco llegar ahí y necesita, ¿no?, conseguir alguna gran gesta para abrirse camino. Así que vamos a poner otro hito, entrenado por un antiguo héroe. Que eso siempre queda muy bien. Siempre me han gustado los personajes de Liam Neeson. Y me acuerdo que bromeábamos en un grupo de juego que me preguntabas antes qué anécdotas salían de partidas de juego y venían a la vida real. Decíamos, me acuerdo que bromeábamos con lo de Liam Neeson ha sido el maestro. Yo fui el maestro de Liam Neeson. Fíjate, y Liam Neeson ha sido el maestro de todos esos. Hay que tener un buen maestro. Así que ese es un buen hito. Alumno de un antiguo héroe. ¿Qué 3 habilidades le destacamos? 3 habilidades. Bueno, tiene que ser sí. Un buen héroe de clásico. Tiene que hacer grandes gestas de armas, ¿no? Así que tiene que ser pues hábil con su espada y su escudo, con la lanza, una cosa por el estilo, ¿no? Tiene que ser bueno luchando. Como estaba comentando, que tiene que tener apetencia por el poder, o que le gusta un poco eso de ser protagonista, pues vamos a ponerle mando o carisma o algo similar, ¿no?, para que pueda medio convencer un poco a la gente. Y tercero, como me gusta ese toque romántico y esa carga especial, yo creo que habría estudiado filosofía o letras o historia con su maestro, ¿no?, que le ha enseñado que no todo era eso, la vertiente más humana importante en la formación de la persona, algo así, alguna habilidad así un poco más académica. Pues ya, Filipo, y ya para terminar, una frase que lo defina o un grito de guerra que entona antes de desenfundar la espada, desenvainar. Vamos a ver, ¿qué podría decir? O el lema de su casa. O el lema de su casa, sí. Tiene que ser algo también un poco de la época, ¿no? Algo así como que el tiempo nos recordará, o un poco esa idea del triunfo que tenían entonces, que era que tu nombre fuese recordado, ¿no? Si es recordado durante mucho tiempo, es que habías hecho buenas cosas y merecía la pena que se acordasen de ti. Algo así como el tiempo nos recordará. Así les damos de paso un ánimo a los demás, a los que nos acompañan. El tiempo nos recordará. Y ya con esto van a poder ver el personaje, como hemos dicho, en nuestro tweet, en la parte fijada. Lo dejaremos aquí en
en la ventana lateral para que lo podáis ir viendo. Y yo creo que con esto cerramos esta parte y ahora sí que sí nos sumergimos de lleno en la editorial, en Sugar, en una editorial bilbaína creada en el año 2019 y en la que podéis encontrar rol y en el que podéis encontrar ese cómic del que surgió luego el juego de rol, el de Morirse en Bilbao. Cuéntanos, Felipe, ya ahora sí estamos en la actualidad. ¿Con qué líneas andáis trabajando? ¿Qué estáis haciendo ahora en este momento en Sugar? Bueno, pues hemos ido creciendo, yo creo que rápidamente, o personalmente yo he visto que ha sido un despliegue rápido, en 4 líneas que tenemos que no han sido especialmente diseñadas, es decir, no es que hayamos buscado exactamente, queríamos hacer estas 4 líneas o este tipo de líneas, ¿no? Ha ido un poco surgiendo con oportunidades. La primera, por supuesto, ha sido Morirse en Bilbao, que es el juego que me ha permitido ser yo el creador y introducirme un poco en todo este mundo. Pero todas las líneas, empezando por estas, yo tenía una cosa clara con ellas, y es que quería que fuesen líneas vivas. No me interesaba, me aburría un poco ver en la estantería de mi librería favorita muchos manuales básicos. Un poco porque personalmente yo decía, pues si yo puedo crear un sistema, si no necesito sistemas, si en realidad puedo jugar con cualquier otro sistema, puedo coger otro sistema y utilizar una ambientación nueva y jugar ahí. Yo lo que quiero es que me den material, enjundia, aventuras, cosas, ¿no? Ver cómo ve el juego en la práctica. Entonces, en ese sentido, yo quería que las líneas estuviesen vivas y avanzasen. Y así es como me he planteado todas las líneas que hemos abierto. Primero la de Morirse en Bilbao, para la que ya sacamos después Cabronazos, un suplemento pues con más reglas, con otra aventura, una aventura curiosa y tal. Y, por cierto, que el juego de rol sale del cómic, pero ahora le hemos dado la vuelta. Resulta que hay un cómic que ha salido del juego de rol, porque el último número que han sacado, Morirse en San Fermines, es una aventura que está en este manual. Así que fíjate qué curiosas son las idas y vueltas. La verdad es que tenemos una relación muy buena. A todo me dicen que sí y les encanta mucho el rollo y es muy fácil hacer cosas con ellos. Después de esto hicimos Crónicas de Arth. Crónicas de Arth es una caja, es un producto editorialmente hablando mucho más complicado que el proyecto anterior. Era todo un reto para mí, pero tenía muchas ganas de hacerlo porque había visto el producto que había presentado Gabriel González Dillo, que es el autor del producto, y que lo había liberado de forma gratuita. Y yo lo vi y dije, pero si esto es magnífico, no solo tiene una imagen, una coherencia, todo el producto, es que están muy chulas las aventuras. Entonces me puse en contacto con él e intenté, haciendo un poco gala de esa habilidad de carisma que me arrojo o me apropio, intenté decirle, venga, oye, esto se podría hacer algo, merece la pena darle que salga en físico, ¿no? Que tenga un mejor acabado y tal, y enseguida se prestó, vio algo que le gustó, confió, le estuvimos dando vueltas. Él quería el formato caja, yo inicialmente quería un libro porque era mucho más sencillo de editar y de hacer en sí, ¿no? Porque esto está lleno de revistas, de hojas, tiene un montón de planos, esto es una locura de hacer, pero ha quedado preciosísimo, o sea, me encanta cómo quedó. Y ha sido un producto que me enseñó muchísimo sobre el trabajo de una editorial. Lo anterior que había hecho
había sido bastante sencillo, ya veis pues que era una grapa A5 muy rollo fancinero porque queríamos conservar esa imagen fancinera y tal, y esto ya era otra cosa, queríamos recordar las viejas cajas de la caja roja, etcétera, ¿no? Queríamos tirar un poco a ese aspecto de que todo está aquí incluido. Y entonces me enseñó muchísimo pues, de muchas otras necesidades editoriales que había en este producto. Por suerte también la relación con Gabriel es magnífica, me ayuda un montón, también es fácil que contentarle con lo que le propongo, así que ha ido todo muy bien para adelante y vamos a seguir la línea de Crónicas de Art, que es una línea que a mí me gusta mucho porque, fijaros, yo no soy un jugador al que le guste mucho Dungeons and Dragons, nunca me ha ido demasiado ese rollo de Dungeons and Dragons, pero en esta campaña, pese a ser de quinta edición, tiene un rollo diferente en cuanto a cómo se plantean las aventuras, a lo que los rodea, es un tema más místico, de retos un poco más intelectuales, también un poco más espirituales, y tiene una cosa por dentro de creación del mundo, de historia por detrás que me recuerda a historias muy chulas, ¿no? Pues a la historia interminable, me lleva a otro tipo de fantasía más que la pura espada y brujería de mucho músculo y acero y tal, ¿no? Y vamos a continuar, estamos ya preparando algo diferente, un Abrerinto, que es un libro que es mitad novela, mitad librojuego, que ahonda en esta ambientación y a mí me parece muy chulo. También recuerdo un poco pues ese sabor de aquellos libros de principios de los 90, que yo, por ejemplo, me salvó de muchos veranos estando allí en el pueblo solo. Aquellos libros me dieron mucha Pues Elige tu aventura. Exactamente, Elige tu propia aventura, la colección roja aquella, había varias, el Lobo Solitario, también unos libros que eran verdes, había cosas muy, muy divertidas. Bueno, pues un poco a eso. Y ya está, de hecho, Gabriel diseñando la continuación de esta campaña, o sea que es una línea muy, muy viva que nos gusta muchísimo y que seguirá creciendo. Después de esto y de Gabriel, en este caso fue, fíjate, otra satisfacción. Esto son cosas curiosas, pero cómo le gusta a uno un poco ese ego que vengan a ti. Eso es una cosa que me llamó muchísimo la atención. Cuando de repente recibes una propuesta y dices, joder, hay alguien que cree que puede merecer la pena que yo le saque esto, ¿no? Que tiremos tal. Eso la verdad es que es gracioso, no me lo había planteado al principio el qué pasaría con estas cosas, y la verdad es que es también una sensación curiosa. Y también a veces hay que decirle que no a la gente, y eso también es duro, ¿eh? Eso no me gusta tanto. Eso es una experiencia una parte un poco más chunga del tema. Pero vinieron unos gamberros como David Guti y Viletus, Oscar, que estaban haciendo esta gamberrada, que es Getas, que es un juego muy, muy sencillo, pero que va a una esencia muy, muy concreta, que es divertirse de forma rápida entre colegas en una mesa, riéndonos de todos, empezando por nosotros mismos, es decir, utilizando clichés, utilizando estereotipos y tal, pero sabiendo que los primeros que nos identificamos con todo eso, los primeros que acabamos estando ahí en eso, somos nosotros, ¿no? O sea, intentando que sea una mesa sana ante todo. Y creo que es un juego bastante gracioso. Yo les veo que se divierten muchísimo. Yo voy a decir que como soy vasco, pues este tipo de humor a mí me resulta un poco raro. Ya sabéis que como somos, que por aquí por el norte tenemos un humor un poco diferente. Y hay cosas que yo digo, en plan, bueno, pues les hará gracia. Yo les veo que ellos se ríen muchísimo. Digo, bueno, pues ya está, pues si les divierte y les va, pues fantástico, adelante, ¿no? Yo les veo muy ilusionados con el tema de Getas. Este también salió en Berkami. Todos los productos iniciales han salido en Berkami. Somos una editorial muy, muy, muy pequeñita, o sea, es básicamente yo y ayuda, con lo cual, pues nuestro músculo económico evidentemente está muy limitado. Entonces, todo ha salido gracias a la financiación y la colaboración de mecenas. Pero a cambio intentamos que los siguientes productos ya salgan
a distribución. Si quieres, luego más adelante te cuento un poco esta filosofía, pero Cabronazos salió directamente a distribución, no fuimos a mecenazgo. Abrerinto va a ir directamente a distribución, no queremos que sea también un mecenazgo, etcétera, etcétera. Y aquí pues Viletus y otro colega que es el Capitán Black Joker ya están también haciendo otra aventura que estamos dándole forma, tienen varias campañas muy locas que quieren hacer después. Bueno, es una línea que también queremos trabajar más adelante. Y ya por último venía un salto con el que enseguida pues empecé yo a trastear, ¿no? Que era ¿qué pasaría si cogíamos una licencia extranjera? Todo esto son libros, son juegos de creación nueva. Es una cosa que a mí me interesaba promocionar, sobre todo porque creo que la población rolera en España es interesante, es buena, tiene un problema que no supera un nivel crítico de número para que los números de ventas salgan bien. O sea, estamos ahí en un límite en el que España solo no es suficiente, pero hay muy buenos creadores. La verdad es que yo creo que el ambiente creativo, etcétera, creo que es bastante bueno. Y yo creo que hay autores que hacen cosas muy chulas, que no tienen tanto que envidiar a cosas que nos vienen de fuera, etcétera, etcétera. Y me gustó muchísimo que la editorial, igual que yo he podido editar mi juego, mi idea y la pongo ahí, diese la oportunidad a que otros pudiesen hacer lo mismo, ¿no? Entonces, en ese aspecto me gustó muchísimo. Entonces empezamos a investigar un poco, pues, qué licencias podríamos traer. Claro, queríamos traer una licencia que también nos gustase, que nos dijese algo, que tuviese alguna relación con nosotros, ¿no? Y entonces, pues, miramos un poco qué había por ahí, consultamos con alguna editorial grande a ver qué nos contaban, de cómo hacer esto, de qué consejos nos daban. De aquí hay que escuchar, muy como en casi cualquier gremio, tienes que escuchar a los que están y que te cuenten muchas cosas, ¿no? Porque si no te vas a tropezar fijo con los mismos obstáculos que ellos han encontrado. Y se nos abrió la oportunidad de Traveler. Y Traveler es una cosa que me gusta muchísimo porque es un clásico, porque huele a cuando empezamos a jugar. Porque fue uno de los primeros juegos que vi, que era muy diferente, o sea, tenía cosas muy originales. Todo lo que era la creación del personaje hecha a base de sucesos, de eventos, que te iba ahí configurando una historia ya dada para que empezases a jugar con ello. El tema de la sci-fi más hard, en la que el espacio, pues es, pero ¿cómo es viajar por el espacio? ¿Cómo es enfrentarte al vacío? O sea, alejándote un poquito más de esos rollos, pues más space opera de Star Wars. Yo he jugado muchísimo a Star Wars, me encantaba Star Wars, he jugado lo indecible, pero este es como otro rollo y me atrae muchísimo un poco la base del juego, que es cómo personas más o menos normales, entrenadas, sí, pero no son superhéroes, ¿vale? Se enfrentan a grandes problemas y cómo colaboran, cómo tal. Y esa es la cosa que más me gusta de Traveler, junto a que se pueden jugar infinidad de tipos de aventuras diferentes. Se pueden jugar aventuras de combates, de exploración, de investigación, de comercio. O sea, las oportunidades son tan grandes que eso me parece un auténtico tesoro. Me parece una riqueza del juego muy, muy buena. Está esta licencia que es el Traveler de Mungus. Traveler ha pasado por prácticamente 12 ediciones, ¿vale? 6 ediciones más o menos grandes, 7, con muchas pequeñas. Y esta es la edición que no sale de la línea base de Mark Miller, sino que la publica Mungus y es la que nosotros estamos editando. Y bueno, pues es una línea que, como digo, nos encanta, pero que sabíamos que no podía servir solo para los viejos fans de Traveler. Si queríamos que Traveler funcionase en castellano, teníamos que enseñárselo a nuevos jugadores, igual no nuevos jugadores en el rol, pero sí nuevos jugadores en Traveler, y convencerles. Y la verdad es que la campaña que hemos hecho nos ha dejado muy satisfechos, porque creemos que hemos sido capaces de comunicar eso, que es un juego muy chulo
tanto para quienes jugaron anteriormente a Traveler y quieren volver a disfrutar de esa experiencia en castellano, como para los que quieren acercarse a Traveler, ¿no? Y bueno, ha entrado con muchísima fuerza. Apostamos por un Berkami potente que sacase varios productos de inicio. Está el manual básico, venía ya una aventura para que la gente tuviese material práctico de, pero ¿cómo son las aventuras? ¿Qué tipo de cosas hay que hacer? ¿Cómo se conoce este sistema? Bueno, pues una aventura que enseñase un poco el sistema, que enseñase un poco la ambientación, etcétera, etcétera, y luego la pantalla del árbitro, material que queríamos que todo fuese como muy fácil para empezar a poner en la mesa, ¿no? Un mapa, los mapas tan característicos de hexágonos que tiene Traveler para ir descubriendo el espacio y tal, unas fichas de personaje. Bueno, es una cosa que había funcionado muy bien con Crónicas de Arth y que queríamos utilizar, ¿no? Y creo que ha empezado muy bien y ya estamos sacando los siguientes productos también de Traveler, que queremos que la gente vea un poco la misma idea que teníamos con las otras líneas, que no son líneas para crear un manual básico y dejarlo ahí, sino que a nosotros lo que nos interesa es introducir una línea. Introducir una línea es que los jugadores, los fans, tengan material para poder jugar con él, entonces que haya diferentes aventuras, suplementos de reglas, etcétera, etcétera. Y los ingleses están publicando muchísimo, están publicando a muy buena velocidad, nos lo ponen muy, muy duro, pero nosotros queremos que la gente tenga la sensación de que la línea en castellano es una buena opción, que no hace falta que estén dependiendo no de... hace falta de adelantarse. ¿no? Y estamos trabajando ahora muy duro en eso. La verdad es que no sé si quieres que hablemos un poco de lo que ha sido 2020, pero 2020 ha sido un año muy complicado, pero pese a todo, pues nos merece la pena y nosotros estamos muy, muy satisfechos con cómo está funcionando la cosa. Lo que quería preguntarte ahora, yo creo que ya va a ser ya más o menos lo último que toquemos, es ¿qué andáis produciendo? Quiero haber entendido que Traveler estáis muy, muy fuerte con Traveler, pero no sé si estáis preparando alguna otra cosa. Y ya te la enlazo ahora para que me respondas hacia dónde queréis que se dirija Sugar. Vale, voy a empezar un poco por la segunda y luego te la remato, pero la verdad es que el ajetreo y esta marea en la que nos hemos metido de productos nos tiene tan concentrados en ello que no pensamos mucho hacia dónde quiere ir, pero en realidad sí, inconscientemente sí que hemos pensado un poco hacia dónde quiere ir, ¿no? Te cuento un poco qué es lo que hay. Como decía, queremos que todas las líneas estén vivas, entonces a mí me gustaría que pudiese salir al menos un producto de cada línea al año, ¿vale? Claro, esto es algo que es, no sé si voy a ambicioso o no es que sea ambicioso, pero sí voy a decir que no es sencillo, pues con líneas que no son grandes éxitos. Es decir, todos estos juegos, excepto Traveler, pues no se venden mucho. Es difícil vender en el mercado español. Hay mucha novedad, hay muchísimas líneas, hay muchísima riqueza de juegos. Yo creo que eso es una cosa magnífica del momento en el que estamos viviendo. O sea, tenemos a nuestra disposición muchísimas cosas para elegir y la verdad es que prácticamente a cualquier cosa a la que quieras jugar vas a encontrar más o menos algo que se le parezca o que tenga eso a tu disposición, ¿no? Y creo que es magnífico, con muchos estilos de juego, PBTA, más narrativos, más simulacionistas, hay un poco de todo y me parece que es genial, pero evidentemente es complicado vender. Bueno, pues Morirse en Bilbao, estoy escribiendo una campaña de aventuras, una corona para la reina, que parte un poco de la última aventura que aparece en el manual y que es una especie de tour por todo el estado viendo cosas gamberradas en un montón de sitios de España, ¿vale? Viendo un poco cómo nos imaginamos el reino de Castilla y tal en esta quinta guerra mundial que está empezando y en esta situación tan extraña que es la ambientación de Morirse, ¿no?
De Crónicas de Arth, ya comentaba que estamos trabajando en Abrerinto, en ese libro juego. Está en revisión e ilustración. Va a tardar un poquito porque no tenemos prisa, o sea, lo estamos haciendo con tranquilidad, sin ponernos fechas, simplemente se está trabajando en ello. Pero vamos, que va a salir en primavera seguramente de 2021, ¿vale? Mientras tanto, Gabriel sigue también trabajando en la segunda parte de la campaña de Crónicas de Arth, que creo que va a ser una cosa también muy chula, o sea que hay ahí bastante por delante en la línea. En Getas, como digo, estamos preparando a ver qué forma final tiene una aventura que sería el núcleo de la revista. Nuestra intención es sacarlo un poco en esta revista porque queremos que recuerde un poco a El Jueves, a Mongolia, cosas así, ¿vale? Queríamos que recordase. Entonces, por eso también tiene este formato. Entonces, si este era el número 1, queríamos sacar que el siguiente fuese el número 2. El corazón sería la aventura y de postre fiambre, pero que llevará algo más. Entonces, pues estamos, digamos que puliendo un poquito. Está en pruebas de juego y en varias cositas y ver qué forma le damos, pero es algo que también que saldrá pues seguramente a primeros de 2021. Morils en Bilbao, Getas, Crónicas de Arth y Traveler. Bueno, en Traveler estamos ya mismo, de hecho queda menos de una semana, en la preventa del Manual Naval y Aventuras en el Brazo, que es un compendio de 3 aventuras, a ver si las tengo por aquí, de 3 aventuras de la serie Aventuras en el Brazo, ¿sí? Uh-huh. Que siguen un poco una filosofía que queremos tener en esta línea de Traveler, que es alternar o sacar, cada vez que sacamos productos, sacar algo de ambientación reglas junto con algo de aventuras, para que cubra un poco las dos cosas y se vaya avanzando en la línea a la vez en ambas cosas. Son aventuras muy chulas que yo creo que enseñan un poco a hacer eso que comentaba antes. ¿Qué tipo de aventuras diferentes se puede jugar en Traveler? Pues tienes aventuras de qué pasa si no tienes tecnología y estás en tierra, qué pasa si tienes tecnología y estás en el espacio y hay un problema en el espacio, qué pasa si te enfrentas a otro... Bueno, pues diferentes escenarios con diferentes tipos de aventuras. Creo que los árbitros les servirá para aprender un montón sobre Traveler, que era nuestra idea de que estas fuesen las primeras aventuras que saliesen a la línea después de la que sacamos con el producto inicial, que era en la estacada, y el Manual Naval, pues que impulsa un poco todo lo que son naves espaciales, cómo crear las diferentes naves, qué pasa si hay combates de grandes naves y tal, que es otra cosa, ¿no? Y puedo decir que vamos a comenzar un crowdfunding de un producto que los fans de Traveler están esperando mucho. Empieza por Piratas, termina en Drinax y todavía le estamos dando forma, pero es posiblemente la mejor campaña jamás escrita, así que hasta ahí puedo leer. Es un producto muy, muy complejo, son más de 800 páginas de información, de cosas, de tal. Es una locura y cualquiera que se acerque a ello va a tener material de juego para años. Y no exagero ni un ápice con lo de que va a estar jugando con ello años. Es en lo que estamos ahora enfrascando, hay que hacer muchísimos números, hacer muchísima intendencia, pero pronto ya empezaremos a dar noticias de esto y ver si dentro de lo malo que ha sido este año, pues mira, por lo menos a unos fans podemos darles una buena noticia y por nuestra parte intentamos rescatar la campaña de Navidad, ¿no? Que suele ser un momento bastante bueno para los Berkamis, para sacar productos un poco más caros, etcétera, a ver si somos capaces de aprovecharlo, porque el 2021 va a ser muy incierto. De momento va a ser muy incierto qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar y en fin, es quizá un poco ahora o ya veremos cuándo. Pues yo creo que con esta novedad, con esta exclusiva, que probablemente muchos o algunos de los que nos estén viendo estaban esperando, yo creo que podemos ir cerrando. Llevamos, si no me falla el reloj interno, unos 60 minutos. Yo creo que está bien. Hemos hecho un recorrido desde principio a fin.
a la actualidad. Yo creo que por aquí ya podemos ir poniendo el punto y aparte a la charla que hemos tenido hoy, pero sí que antes de despedirnos, sí que nos gustaría darle un toque a Gitanas Nights de hoy, darle un toque de Sugar y cerrar el programa con un tema que tú nos digas. ¿Con qué tema te gustaría que cerrásemos hoy? Bueno, pues fíjate, yo creo que elegiré fácilmente Morirse en Bilbao de Doctor Deseo, porque recoge... ¿Quieres que te diga por qué elijo este tema? Sí, dale, mientras lo busco. Pues porque creo que siempre nos vamos a historias que suceden donde se supone que tienen que suceder, ¿no? En Nueva York, en Londres, en Tokio. Y las cosas que son más cercanas a nosotros, que mejor conocemos, con las que más fácilmente podemos conseguir empatía, las solemos despreciar un poco. Y el juego de Morirse en Bilbao, yo siempre que lo he presentado, siempre que he ido en jornadas y he jugado con un grupo, siempre les digo, y ahora es vuestro momento de hacer vuestro propio Morirse en. Juegas con un grupo de Cádiz, ahora vosotros hacer vuestro Morirse en Cádiz y hacerlo con un grupo de ¿cómo se llaman las chirigotas? ¿No? Un grupo de chirigoteros o que anden haciendo cosas en la Plaza Mayor. Sitios que conocéis, con historias que conocéis, con personajes que conocéis, con las que es más fácil engancharse. ¿Por qué? Porque nuestros lugares de origen tienen cosas súper chulas que contar. Hay un montón de historias que son muy interesantes y que las despreciamos porque parecen, pero yo qué sé, ¿no? Yo soy de Teruel, ¿y qué voy a contar de Teruel? Seguro que hay un montón de leyendas, de historias, de sucesos que pasaron que son chulos y que la gente le va a divertir escucharlos. Bueno, pues Morirse en Bilbao es un poco esta canción de Doctor Deseo, que es la que da origen al título del cómic y que da origen al título del juego, viene un poco de ahí, a intentar rescatar un poco ese orgullo de lo nuestro, de esa apetencia por lo nuestro que tenemos, por nuestra identidad, y de sacarle provecho, ¿no? De mostrarlo, que creo que tiene cosas muy chulas y que nosotros, los que lo conocemos, podemos aprovecharlo para contárselo a los demás. Pues muchísimas gracias, Felipe. Ha sido un auténtico placer tenerte esta noche por aquí. Y ahora... Muchas gracias a vosotros por invitarme. Ha sido un placer y, jolín, qué rápido se han pasado 60 minutos. Lo mismo digo. Y ahora sí que sí, para despedirme, os voy a decir a quien nos esté viendo, a quien nos esté escuchando, darle al me gusta, tocar la campanita, compartirlo o no lo hagáis. Hacer lo que queráis, pero sobre todo vivir, disfrutar y jugar mucho a rol. En la caja de descripción tenéis los enlaces de Sugar Editorial, nuestras redes, y dentro de unos días nos veremos con un nuevo programa. Pero sobre todo, hacer el rol y no la guerra. Pero si hacéis la guerra, que sea para morirse en Bilbao. A descansar y chao, chao. La otra. Tan caprichosa, caricias navajas, bailando en tus calles, me pierdan tus bares, hay vicio en el ambiente, la fiesta está caliente. Ay, está caliente la fiesta. Ay. Morirse en Bilbao.